La innovación es lo que nos permite evolucionar como personas, organizaciones y sociedades. Somos más innovadores de lo que pensamos. Vanessa Carrera nos ayuda a ir más allá compartiendo historias que inspiran al cambio y al desarrollo. Bienvenido al podcast Innovación y Personas. Bienvenido a un nuevo podcast de Innovación y Personas. Primero de todo, feliz año. Espero y confío que hayas comenzado este 2020 con mucha ilusión, con mucha fuerza y también con mucha acción. Y comenzamos estos nuevos podcasts, esta nueva serie de podcasts del año. Lo hacemos con un podcast que he preparado. Bueno, pues porque cuando comenzamos el año siempre solemos tener nuestro listado de propósitos, nuestro listado de nuevos objetivos. Yo además tengo como dos épocas del año en el que hago eso. Una es lo suelo hacer como a principios de otoño, o sea, cuando acaba el verano, como en septiembre, como con inicio del curso, y otra es al inicio del año. Así que como me imagino e intuyo que estarás con esta parte de nuevos objetivos y propósitos, te voy a plantear nuevos propósitos este año y este podcast, lo que te voy a invitar es a desarrollar 5 habilidades que van a ser muy útiles para este año 2020. ¿Y por qué van a ser muy útiles en este año? Bueno, pues una de las razones es porque, como sabes, habrás oído ya un montón de veces, vivimos en un entorno un poquito cambiante, un poquito complejo, muchos lo llaman este entorno VUCA, ¿no? Volátil, incierto, ambiguo y complejo. En cualquier caso, vivimos en un entorno cambiante, ¿sí? Como estás experimentando, muchas veces, pues todo va a una velocidad muy rápida y cambiamos rápidamente en nuestros puestos de trabajo, funciones, formas de hacer. Cambiamos, ¿sí? Además esto se ve cada vez más acelerado por la tecnología, por esta transformación tecnológica que estamos viviendo y experimentando, y lo que te planteo son 5 habilidades que te van a ser muy útiles para moverte en este tipo de entorno que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Así que para empezar también decirte que esto de las habilidades, ¿qué es una habilidad? Hay algo importante, es que una habilidad se puede desarrollar. Así que ese para mí es un primer punto. Así que lo que te voy a plantear, además, lo que voy a hacer es darte como algunas pautas, ¿no? Algunas pautas de acción para desarrollarlas, porque cualquier habilidad se puede desarrollar. Esta es una cosa que a veces pasamos por alto, porque muchas veces pensamos que o la tengo o no la tengo. Y no, muchas veces tiene que ver con eso, con ponerte a practicarlo, con ponerte a hacerlo. Y sí que es cierto que a veces tiene su tiempo, lleva su proceso, pero esto es igual que el primer día a lo mejor que empezaste a montar en bici o que empezaste a esquiar, ¿no? El primer día seguramente no esquiabas como esquías ahora, o el primer día que montaste en bici seguramente te caíste varias veces. Lo bueno y lo interesante es que si seguiste practicando, pues seguramente hoy sabrás ir en bici, como dicen, ¿no? Que no se olvida esto de ir en bici, seguramente seguirás sabiendo ir en bici. Así que lo primero que te quiero decir es que estas habilidades se pueden desarrollar, así que te invito a que las escuches, a que las atiendas. Y yo también te invito a que pongas en práctica esos pequeños tips que te doy en cada habilidad para que la puedas desarrollar. Pues vamos con la primera habilidad. La primera habilidad es la capacidad de aprender a aprender. Y ¿por qué? ¿Por qué traigo esto? Porque si estamos viviendo en un momento que cambia todo muy deprisa, va a ser importante que sepamos ir aprendiendo lo que vayamos necesitando aprender. Aquí varios puntos interesantes. Uno, y para mí es fundamental, es algo que me gusta compartir, y es saber que no sabes algo ya es saber algo. Vas a decir, ¿cómo? Sí, fíjate, hay veces que tendemos como a quererlo saber todo. Incluso a veces a mí me pasaba no hace mucho en una reunión que me decían, ¿y qué harías con este equipo, ¿no? ¿Cómo trabajarías con este equipo? Y dije, pues todavía no lo sé. Y estamos muy acostumbrados como a tener que dar respuestas, a tener que dar certezas, ¿no? Entonces, también es muy interesante lo que no sabes para poder ampliarlo. Yo siempre digo que cuando tenemos una duda es muy importante tenerla como algo muy valioso, porque es un hueco increíble para poder rellenarlo. Así que lo primero es importante tener en cuenta qué es lo que no sabes, y te invito es mejor identificar lo que no sabes que hacer como que lo sabes, porque al final acaba saliendo por algún sitio. En esta parte de la capacidad de aprender a aprender, también es interesante tener en cuenta que cuando estamos aprendiendo a hacer algo nuevo, nos sentimos incómodos, nos sentimos
a veces frustrados, nos sentimos un poco saturados, ¿no? Depende de lo que estemos aprendiendo, estamos un poco en saturación de tanta información, o si estamos practicando una nueva habilidad, la que sea, al principio no me sale, me siento incómodo con esto. Es importante que tengamos en cuenta las fases del aprendizaje, ¿sí? Hay 4 fases del aprendizaje que, por lo menos te ayudan a saber en qué fase te encuentras y entiendes que si estás allí es porque estás aprendiendo. La primera de ellas es la fase de inconscientemente incompetente, es decir, no sé lo que no sé. Como no sé todavía nada, no sé lo que no sé, ¿sí? Esta fase es cuando empezamos un aprendizaje de algo, el que sea. Imagínate, cuando empezaste a conducir, cogías el coche y no tenías ni idea de que no sabías todo lo que te faltaba, ¿no? Y la segunda fase es la de conscientemente incompetente, es decir, empiezo a saber lo que no sé. Y esta fase es realmente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí es donde nos quedamos bloqueados, donde nos quedamos estancados. Porque sé lo que no sé. Y como decíamos, eso a veces es muy incómodo. Cuando empiezas en un campo nuevo, yo me acuerdo cuando empecé en esto de la innovación y el desarrollo personal, que hubo un momento que era como, todo lo que me falta, ¿no? Todo lo que me falta por saber. Y es muy incómodo porque realmente tienes muchos huecos. Entonces esta fase es crucial, entender que estás en esa parte del aprendizaje y sobre todo no asociar tu valía con ese saber. Tú puedes seguir valiendo mucho y para mí es casi más importante esa actitud de querer aprender que el saberlo todo. Entonces esta segunda fase de consciente incompetente es crucial porque muchas veces es donde nos bloqueamos, donde, como se suele decir, tiramos la toalla, ¿no? La tercera fase sería la de conscientemente competente, es decir, sé lo que sé, es decir, ya ha llegado un momento en el que sé lo que ya sé. Y la cuarta es la de inconscientemente competente, ¿sí? Es cuando ya sabes tanto que lo haces de una forma automatizada, que se convierte casi en un hábito. Aquí también es interesante tener en cuenta esta fase, porque muchas veces aquí también es como nos descuidamos a veces, ¿no? Y como ya no sale de esa forma tan inconsciente, dejamos de evolucionar, dejamos de aprender. Así que yo te invito a que, siendo consciente de las 4 fases de aprendizaje, pues hagas siempre por ir un poquito más allá, ¿sí? Y como te decía, para mí muy importante no asociar tu valía con tu conocimiento. No pasa nada por decir que no sabes, a todo lo contrario, es más interesante decir no sé y estoy dispuesto a aprender, que hacer como que sabes que al final acaba saliendo por algún sitio. Y además no aprendemos, así que no crecemos. Vale, ¿qué puedes hacer, no? Seguramente te estabas preguntando, vale, ¿qué puedo hacer para desarrollar esta capacidad de aprender a aprender? Te voy a plantear 2 o 3 cositas, ¿sí? Que para mí pueden ser interesantes y que puedes poner en práctica ya. Una de ellas es que hagas un listado de cosas que te gustaría aprender este año. Un listado puede ser cualquier cosa, cosas que te gustaría aprender o seguir aprendiendo, porque a lo mejor estás en esa fase que ya sabes algo, pero sabes lo que te falta, ¿no? Y el otro día, ¿con qué era? Era algún tema que tenía que ver con mis temas, ¿no? Y era como, de esta parte me gustaría profundizar un poquito más, porque noto algún hueco, ¿no? Algo que tenía que ver con el desarrollo personal, pero algo específico. Pues eso mismo, es como, ¿qué te gustaría aprender? Haces el listado de cosas que te gustaría aprender y de cosas que te gustaría seguir profundizando. Ya sabes de algo, pero quieres especializarte o saber más de ese algo. O también puede ser un hacer, ¿eh? A lo mejor te apetece aprender a cocinar, a lo mejor te apetece aprender a perfeccionar o a hablar mejor inglés, lo que sea. Haz tu listado de aprendizajes del 2020. Y la segunda pregunta que te invito a que te hagas es ¿por qué? ¿Por qué quieres aprender eso? ¿Por qué? ¿Qué te motiva de aprender eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te ayuda a... ¿Qué beneficios vas a sacar? Entonces encuentra como esas motivaciones para poder poner en marcha eso que te apetece aprender. También te diría, no hagas un listado muy grande. O si haces un listado muy grande, hazlo grande y luego selecciona como 3 o 4 por las que vas a empezar. Porque a veces nos proponemos demasiadas cosas y eso es una de las cosas por las que más fallamos en conseguir lo que nos proponemos en nuestros objetivos. Así que te propongo que, aunque hagas un listado primero muy largo, luego elige aquellas 2 o 3 cosas con las que quieres empezar a aprender. Lo siguiente que te propongo para desarrollar esta capacidad de aprendizaje, esta capacidad de aprender a aprender, es un hábito que yo además llevo haciendo desde hace años y cada noche me hago una pregunta y la pregunta es, ¿qué he aprendido hoy? Fíjate, esto es muy interesante porque muchas veces
Bueno, yo creo, ¿no? y experimento que las preguntas nos ayudan a poner intención y foco. Así que mi pregunta, la que yo me hago todas las noches, que he aprendido hoy, me ayuda por un lado a revisar los aprendizajes del día y por otro lado me ayuda a que al día siguiente ya esté con esa intención de aprendizaje. Y como además llevo con esta pregunta pues varios años, ya se ha convertido en una forma de tener esa intención de aprender, ¿sí? Así que bueno, te invito a que te hagas esta pregunta cada noche o cada tarde en algún momento del día, ¿qué es lo que he aprendido hoy? Y la tercera cosa que te propongo ya para desarrollar, para seguir trabajando esta habilidad de aprendizaje es que identifiques, que pienses en algún momento en el que estabas aprendiendo algo. Puede ser cualquier cosa, puede ser una habilidad que tenga que ver con tu profesión, puede ser una habilidad que no tenga nada que ver con tu profesión, puede ser un hobby, lo que tú quieras. Y que te identifiques en ese aprendizaje en las 4 fases de las que hemos hablado. Inconscientemente incompetente, conscientemente incompetente, consciente competente e inconscientemente competente. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a jugar al pádel, que además tuve aquí un momento de frustración, que al principio cuando empezaba a jugar era inconscientemente incompetente, bueno, no sabía nada, le daba la pelota como podía, la bola. Llegó un momento que me hice consciente de lo que no sabía. Y recuerdo que ese momento, y fíjate que además yo me dedico a estos temas, ¿no? Pero aún así recuerdo ese momento, además lo he compartido en algún sitio más, yo creo que en mi libro Abraza los cambios comparto esta reflexión que tuve en ese momento. Me sentí tan frustrada, jugaba con unas amigas y era como, no sé, todo, me falta todo esto, ¿no? Y fue un momento crucial, que además estuve a punto de dejar el pádel y de no jugar nunca más. Y me autogestioné emocionalmente y seguí en esas fases de aprendizaje y fui pasándole después a la de conscientemente competente y inconscientemente competente. Cuando ya llega un momento que ya juegas, y como te decía, si tienes esa actitud de querer aprender, siempre quieres aprender, pero ya te sale mucho más automatizado, ¿no? Lo que haces, no tienes que pensarlo tanto. De esto además hablo en mi libro Abraza los cambios, así que si quieres echarle un ojo, creo que en el capítulo, en el último, precisamente hablo de esta parte de las fases del aprendizaje y demás, así que bueno, ahí te lo dejo. Bueno, vamos con la segunda habilidad. Primera, hemos dicho habilidad de capacidad, ¿no? Habilidad de aprender a aprender. Vamos con la segunda, la creatividad. ¿Y por qué es importante? Bueno, yo ¿qué os voy a contar? Creo firmemente que la creatividad nos ayuda a seguir evolucionando, nos ayuda a seguir desarrollándonos, nos ayuda a seguir generando soluciones. ¿Por qué? Pues porque la creatividad es esa capacidad que tenemos y que podemos tener de resolver retos, de crear soluciones nuevas. Y si decimos que estamos en un momento complejo, pues a lo mejor, tal como lo hacíamos antes, no es suficiente ahora. Así que a lo mejor necesitamos pensar y crear nuevas soluciones para dar respuesta a los problemas, nuevas situaciones que tenemos en este momento. Porque si lo seguimos haciendo de la misma manera que lo hacíamos, es muy probable que no encontremos esa efectividad, ¿no? Y que no encontremos esas soluciones. Así que la creatividad, importante. Insisto en esto, se puede desarrollar. Y esto lo digo también, lo vuelvo a decir aquí en la creatividad, porque es una de las cosas con las que más me encuentro cuando doy formaciones, sesiones, conferencias, cuando las personas me dicen, no, es que no soy creativo. Y digo, ¿cómo que no eres creativo? No, es que yo no, la creatividad es solo para unos cuantos. Ojo con este tipo de creencias. Todos podemos ser creativos, es más, estoy segura de que todos somos creativos. Otra cosa es que seamos en diferentes niveles de creatividad y en algunos momentos sepamos crear desde cosas que ya existen, nosotros somos más a crear cosas nuevas o en determinados momentos, pero todos somos y podemos ser creativos, ¿sí? Yo aquí te invito, no me voy a alargar mucho en este tema de la creatividad, porque te invito a que eches un vistazo a dos podcasts del año pasado. Uno es una entrevista con Marta Romo, donde hablamos sobre cómo aplicar la neurociencia para ser más creativos, cómo podemos hacer para que nuestro cerebro sea más creativo, ¿sí? Y otro es el podcast con la entrevista de John McWhirter, en el que además nos da unos detalles tremendos sobre algunas distinciones para entender
cómo ya somos creativos, ¿no? Esto lo explica muy bien John en su entrevista cuando habla de diferentes niveles. Dice, bueno, una cosa es eso, es crear algo que no existe, y otra cosa es crear sobre algo que ya existe. Son diferentes niveles de creatividad y estamos creando continuamente. Lo único es eso, que en diferentes niveles. Vale, ¿qué puedes hacer para ser más creativo este año? ¿Qué puedes hacer para desarrollar tu creatividad? Bueno, primero de todo, yo te diría que conectes con tu yo creativo, ¿sí? Que yo esto lo llamo desarrollar la confianza creativa. Lo primero es poner foco y atención en todas aquellas cosas que ya haces de forma creativa o en las que ya estás creando. Y a veces es tan sencillo como, oye, pues yo ayer tenía en casa 4 alimentos y con esos 4 alimentos creé un plato riquísimo que no había hecho nunca además. Bueno, ya estuve creando algo. O bueno, yo antes de ayer estaba jugando con mi sobrino y me inventé un juego y me lo inventé desde cero para jugar con él. Pues ya estaba creando algo. Entonces, me da igual, no hace falta que sea además a nivel profesional, me da igual en cualquier ámbito, ¿sí? Entonces, lo que te invito es a que conectes con aquellas cosas que ya haces o que ya estás aplicando tu creatividad, ¿sí? Para eso, para reforzar lo que yo llamo la confianza creativa, haz un listadito también, identifica, vale, ¿qué cosas creativas he hecho hoy? ¿Qué cosas creativas he hecho esta semana? Y a ver qué te sale. Lo segundo es que identifiques un reto, un desafío que tengas y que hagas algo que en creatividad, en el proceso creativo llamamos divergencia y convergencia. ¿Qué es la divergencia y la convergencia? Bueno, pues en cualquier proceso creativo hacemos una fase que llamamos de divergencia en la que abrimos opciones y una fase de convergencia en la que cerramos opciones. Es importante hacer las dos. Muchas veces nos saltamos la primera y vamos directamente a las opciones que ya conocemos, a lo que ya sabemos y nos saltamos esa variedad, ¿no? Y esa apertura. Entonces te voy a invitar a que lo siguiente, a que hagas en un reto que tengas, me da igual el que sea, me da igual, vuelvo otra vez al ámbito personal, hacer una receta nueva o que sea una presentación profesional en el trabajo con tu equipo, me da igual lo que sea, pero que hagas un listado y que hagas un proceso creativo de divergencia y de convergencia para crear una solución para eso, ¿sí? Por ejemplo, imagínate, voy a hacer en divergencia también es muy importante tener en cuenta que lo que buscamos es gran cantidad de ideas, el objetivo es una gran cantidad, y en convergencia buscamos calidad de lo que ha salido, ¿vale? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer real? ¿Qué vamos a poner en marcha? Por ejemplo, en esto que te decía, coge un reto. ¿Cómo podría hacer una presentación diferente el próximo día con mi equipo? Hazte un listado de ideas, divergencia, sobre cómo podrías hacer eso. Bueno, pues en lugar de con un PowerPoint o con un Prezi, lo que voy a hacer es hacerlo como si fuera un roleplay. Estoy en divergencia, a lo mejor estás diciendo ahora, ¿cómo voy a hacer un roleplay con mi equipo? Estoy en divergencia, ¿sí? Aplica la creatividad y la divergencia. Y genera ideas. En lugar de presentar yo, voy a hacer que cada uno presente algo y luego yo contestaré a lo que me comenten. Y en esa divergencia de ideas, ese abrir de ideas, luego elige cuáles de esas quieres en la convergencia, con cuáles te quieres quedar, y tal vez hay alguna idea que en divergencia parezca un poco disparatada, pero que si le das una vuelta, la transformas un poquito, puede ser una idea muy buena en la convergencia, ¿sí? No quiere decir que te la tengas que llevar tal como la tienes, sino aquella idea que has hecho en la divergencia, que la desarrolles luego en la convergencia para hacerla más real, más posible, más factible. Así que el reto que te propongo es, en un reto que tengas ahora mismo, que tengas ahora actualmente, un desafío, que apliques el proceso creativo de diverger y converger a ese reto. Y así irás desarrollando tu creatividad. Bueno, hemos dicho entonces, ¿recuerdas las 2 habilidades? Aprender a aprender, creatividad, y vamos con la tercera, la curiosidad. ¿Qué nos pasa con la curiosidad? Bueno, si pensamos en un niño cuando somos pequeños, o si vemos a nuestros hijos, sobrinos o niños pequeños alrededor, son tremendamente curiosos. De hecho, si te das cuenta, no hacen más que preguntarlo todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y cómo? ¿Qué pasa? Que muchas veces somos los mismos adultos los que vamos matando, ¿no? esa curiosidad. Ay, deja, no preguntes todo y ahora no tengo tiempo de contestarte. O damos respuestas muy rápidamente en lugar de hacer por fomentar esa curiosidad.
Entonces, bueno, esta curiosidad con la que nacemos, que parece que es innata y que tenemos, la vamos poquito a poco matando. Y de hecho, si piensas un momento, piensa cuántas preguntas hiciste en la última reunión en la que estabas. ¿Cuántas preguntas hiciste la última vez que te encontraste con unos amigos o amigas? Bueno, seguramente, digo seguramente porque hay casos y excepciones, pero muchas veces tendemos como a hablar, a tener que dar respuestas, como decía antes. Sobre todo en entornos profesionales es como tenemos que saberlo y dar respuestas. Y ojo, que una pregunta es una maravillosa forma, primero, de abrir una conversación, de liderar y de dirigir una conversación y de desarrollar, ¿no?, esa conversación. Así que lo que te propongo es que empieces el 2020 haciendo más preguntas, que hagas más preguntas y des menos respuestas. Y me vas a decir, esto que me pides es un poco extraño. Bueno, acostúmbrate, a lo mejor empiezan aquellos entornos que los tienes más fáciles, pero desarrolla esa parte de la curiosidad. Te voy a proponer también que para desarrollar esta parte de la curiosidad y empezar a practicarla, cojas cualquier objeto que tengas a tu alrededor, cualquiera. Yo ahora mismo tengo aquí al lado el teléfono móvil, ¿sí? Entonces, que cojas ese teléfono, lo que tengas al lado, y que te empiezas a preguntarte con una estructura muy básica. Hay tres tipos de pregunta que nos dan muchísimo juego: el qué, el cómo y el por qué. Que cojas ese objeto y que empieces a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué habrán hecho este teléfono con una pantalla rectangular? ¿Por qué habrán hecho este teléfono con la cámara detrás? ¿Cómo estará hecho? ¿De qué material? Entonces, que empieces a preguntarte, a cuestionarte cosas sobre este objeto. Y así, poquito a poco, irás desarrollando esa curiosidad que, como te digo, hacemos al revés. Poco a poco la vamos matando, ¿no? Además, con frases como la curiosidad mató al gato, ¿no? Algo así, pues tampoco ayuda mucho. Así que te propongo dos cosas. Una, 2020, más preguntas que respuestas. Empieza a desarrollar esa parte de preguntar, de cuestionar. Y dos, coge ahora mismo, además, en cuanto acabes este podcast, en cuanto acabes de oír esto, coge cualquier objeto que tengas alrededor y empiézate a preguntar por qué, cómo, qué. A ver qué hay ahí. Dale a tu curiosidad. Bueno, vamos entonces con la cuarta habilidad que te propongo para este 2020. La capacidad de adaptación. Bueno, decíamos, ¿no? Tiene mucho que ver, está muy conectado también. Bueno, las 5 que te propongo están conectadas. Esta está muy conectada con la primera, con la capacidad de aprender. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que adaptar? Bueno, pues si hemos dicho al principio que vivimos en un mundo de cambios, de mucho movimiento, de mucha transformación, pues será bastante útil que aprendamos a adaptarnos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues yo conozco la base, ¿no?, que es trabajar nuestro mindset, trabajar nuestras actitudes, ¿sí? Desde dónde vemos el mundo. Entonces, bueno, podemos decir, ¿no?, que hay como 2 tipos de perfiles o de mindset. Hay más, pero en esto que estamos trabajando, esta capacidad de adaptación, que sería un mindset flexible, un mindset mucho más fijo, un mindset flexible, un mindset que tiene mucho más que ver con esa capacidad de adaptación, de aprendizaje, y otro mucho más rígido, ¿no?, mucho más fijo. Entonces, yo te invito a que empieces a trabajar esta parte de desarrollar este mindset más de aprender, de adaptarte, más flexible. ¿Qué es importante para tener esto en cuenta y para desarrollar esto? Como te decía, muy importante, ¿desde dónde ves el mundo? ¿Desde qué gafas ves el mundo? Seguramente, yo te voy a decir cosas a ver dónde te sientes un poco más identificado. Seguramente desde un mindset fijo, evitarás nuevas experiencias, las situaciones nuevas te parecerán como un horror, oportunidades para fallar, te provocará miedo a la incertidumbre, y sobre todo tendrás algunas creencias que tienen que ver con la vida es una prueba que hay que hacer bien sí o sí. Estos mindsets fijos suelen estar muy conectados con un perfeccionismo excesivo, tengo que hacerlo bien sí o sí. Y bueno, este mindset, esta forma de ver el mundo, más fija, más rígida, puede ser útil en momentos en momentos mucho más estables, no como que vivimos ahora, que es mucho más incierto, ¿no? Vale, ¿qué tiene esa forma de ver el mundo más de crecimiento, flexible, adaptable? Pues que busca nuevas experiencias.
que las situaciones nuevas les parecen oportunidades de aprendizaje, que bueno, lo viven desde la confianza, aquello nuevo lo viven desde la confianza, que tienen creencias, y que es muy importante, revisa qué creencias tienes. Tienen creencias como que la vida es un viaje para aprender, para ir descubriendo, explorando, ¿sí? Entonces, bueno, yo te invito a que vayas que vayas primero identificando dónde te sientes más, ¿no? En ese mindset fijo o ese mindset más de crecimiento. ¿Desde dónde crees que sueles ver más el mundo? Y si estás en el mindset fijo, que hagas una revisión de tus creencias, que hagas una revisión, ¿sí? de esa forma de ver el mundo, para ver cómo lo puedes transformar a otra. Ahora vamos a dar también a una pistita más. Algo también importante en esta capacidad de adaptación es aprender a recoger el feedback. El feedback, voy a decir aquí negativo y positivo. Cuando hablo de feedback negativo me refiero a aquello que no esperas y positivo a aquello que esperas. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces estamos en una situación, yo qué sé, voy a tal reunión y pensaba que iba a estar tal persona y me encuentro a otras personas. Feedback negativo, algo que no me espero. ¿Cómo respondo a ello? ¿Qué hago con ello? ¿Sí? Empiezo a pensar, es que claro, yo venía pensando que iban a estar estos y me encuentro con estos otros, no sé qué hacer. ¿Cómo recojo ese feedback negativo y cómo rápidamente me actualizo y me adapto a lo que está pasando? ¿Sí? Algo también importante es como yo hablo mucho del descoloque. Cuando me descoloco, ¿cómo me vuelvo a recolocar? Y mucho tiene que ver con la autogestión que yo haga, una autogestión de dónde estoy poniendo el foco, dónde estoy poniendo la atención, qué estoy haciendo con mis emociones, porque claro, si me aparece esa inseguridad, claro, es que yo venía a contárselo a una persona y me he encontrado otra diferente, ¿ahora qué hago? Entonces, bueno, ¿cómo vuelvo a conectar con, tengo recursos, tengo habilidades, y cómo desde ahí me vuelvo a colocar para adaptarme a esa nueva situación? Algo también muy importante de esta capacidad de adaptación es estar presente. ¿A qué me refiero? Estábamos diciendo, en un momento de incertidumbre, en un momento de cambios, más que nunca es importante estar presente. Yo puedo estar pensando lo que voy a hacer mañana, lo voy a hacer dentro de un año, pero como no esté presente en lo que va pasando, no voy a ser capaz de ir adaptándome a lo que va ocurriendo. Es decir, yo este año, en enero, me he hecho mi propia visión profesional y personal del año, pero siempre con una atención y muy atenta a lo que va ocurriendo. Es decir, yo puedo hacer una previsión, es la que he hecho, y desde ahí voy a tener la adaptación y la capacidad de observar y de recoger lo que va pasando para utilizarlo, ¿sí? Porque si me quedo rígida, no, es que yo me había propuesto esto y han pasado oportunidades a mi alrededor y no las he cogido, estoy desperdiciando oportunidades. Así que, como digo yo siempre, determinación sí, rigidez no, es muy diferente, y eso, y la capacidad de adaptarme, y para eso tengo que ser capaz de estar presente, de observar y de recoger lo que va ocurriendo, ese feedback, ¿no? Tanto si es positivo o negativo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué te propongo? Dos cositas. Aquí te propongo que te preguntes cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo por voluntad propia. Algo que tú misma dijeras, me apetece hacer esto de forma nueva, diferente. Y a ver qué te sale ahí, ¿sí? Y otra pregunta que te lanzo es, ¿cuán flexible eres con las ideas de otros? ¿Cuán flexible eres con los planes de otros? ¿Cuán flexible eres cuando las cosas no salen como te esperas? Y lo que te voy a invitar a hacer es que tras esta reflexión tendrás un poquito más de consciencia de cómo es tu capacidad de adaptación en este momento, y para empezar a desarrollar una capacidad de adaptación mayor, lo que te voy a proponer es que cojas una situación nueva, la que sea, si es algo que te ha venido dado mejor, porque así es como que a veces tienes un poquito más de rechazo, y que empieces a ver beneficios de esa situación nueva. Pues imagínate que has llegado y un nuevo proyecto que tenías preparado el año pasado, este año no lo vas a poder tener en marcha. Vale, eso que a priori parece como que bajón, ¿no? O sea, esto todo que negativo. Empieza a poner el foco y la atención en qué beneficios puede tener que no salga ese proyecto, qué beneficios puede tener, ¿sí? Y luego lo que te voy a pedir es que añadas qué cosas son menos buenas, ¿sí? Para tener más completud, como yo lo llamo. No todos son beneficios, seguramente habrá beneficios, y también habrá algo que no sea tanto beneficio, o por lo menos no lo puedas ver como un beneficio ahora. Así que cojas esa cosa nueva, ese asunto nuevo, eso que a lo mejor esperabas de una forma, está siendo de otra, qué beneficios está teniendo y qué otras cosas no son tan buenas en este momento. Vale. Vamos con la quinta habilidad, la habilidad de liderazgo. Repasamos un segundo, ¿sí?
Primera, capacidad de aprender a aprender. Segunda, la creatividad, desarrollar esa creatividad. Tercera, la curiosidad. Cuarta, la capacidad de adaptación. Y quinta, el liderazgo. Liderazgo, yo te invito también a que le eches un vistazo a un podcast, yo no sé qué meses, yo creo que lo hicimos hace 3 o 4 meses, en el que hablaba de liderazgo. Y porque es muy interesante, cuando hablamos de liderazgo, yo últimamente ya hablo de un proceso, ¿no? Antes se ponía muchísimo foco en el liderazgo de una persona y en desarrollar habilidades de liderazgo, y para mí el liderazgo ahora mismo, después de una serie de experiencias, tiene más que ver con un proceso en el que tenemos primero que saber liderarnos a nosotros mismos. Es muy difícil liderar a otro si no sabemos liderarnos a nosotros mismos, si no somos conscientes de lo que nos pasa, si no sabemos autogestionarnos, si no sabemos, si no tenemos ese autoconocimiento de conocernos y saber cómo funcionamos. Desde mi experiencia es muy difícil poder liderar a otros si no te sabes liderar a ti mismo. Así que lo que te propongo es que este tipo de liderazgo, que yo creo que cada vez vamos a ir necesitando más, tiene más que ver con aprender a seguirte la pista a ti mismo y aprender a seguir la pista al otro, ¿sí? Aprender a notar qué es lo que me está pasando y aprender a notar qué es lo que le está pasando al otro. Aprender a escucharte y aprender a escuchar al otro. Aprender a escuchar tus emociones y también aprender a escuchar las emociones del otro, ¿no? ¿Dónde está el otro, no? Y esto para mí es la clave, o sea, porque podemos hablar de muchas más cosas de liderazgo, pero para mí tiene que ver con un desarrollo, con un desarrollo de autoconocimiento, de autogestión, para desde ahí poder primero notarme, para poder notar a otro y desde ahí poder liderar la relación que sea, bien sea con mi equipo, bien sea con mi familia, bien sea con mi pareja, con lo que sea, ¿sí? Entonces, yo te propongo que le eches un vistazo a eso, al podcast, yo creo que fue hace 4 meses, sobre todo el enfoque que traía y que te sigo trayendo es eso, es que liderazgo es más un proceso, en el que intervienen varios procesos, liderarme a mí mismo, liderar a otro, y desde ahí es importante eso, aprender a seguirnos y aprender a escucharnos para aprender a seguir y a notar al otro. ¿Qué te voy a proponer aquí? Bueno, pues algo muy sencillo, que tiene que ver con esto, que empieces a escucharte, ¿sí? Que empieces a escuchar tus necesidades y que empieces a notar cuáles son tus necesidades. Y desde ahí, que empieces a escuchar y que hagas el trabajo activamente por escuchar las necesidades y lo que le pasa a la otra persona, ¿sí? Bien sea tu equipo, bien sea, como decíamos, tu pareja o quien sea. Entonces, para mí, básico, para poder empezar a hablar de liderazgo, tenemos que empezar a hablar de notarnos, de escucharnos y de escuchar al otro. Así que esa es la invitación que te lanzo. Que algún tipo de relación que estés ahora mismo diciendo, me gustaría liderar de forma diferente, hagas por primero escucharte qué te pasa a ti con esa persona, escuchar tus propias necesidades en esa relación y luego escuchar las del otro. Y bueno, y con esto terminamos, así que vamos a terminar el podcast. Y a mí sí me gustaría también invitarte, ¿no? Sabes que yo insisto mucho en esto, pero yo te puedo contar muchas cosas. Si no lo pones en práctica, si no lo pones en marcha, bueno, pues se quedará en meras palabras, en cosas que estarán, que te resonarán bien, que podrás compartir en algún momento, pero dudo que se conviertan en transformaciones, ¿no? Y en desarrollo. Así que te invito a que lo hagas, que de lo que te he contado, a lo mejor no es todo, pero elige aquellas cosas que te sientes como con más ganas de empezar a desarrollar. Pues a lo mejor es la creatividad, a lo mejor es el liderazgo, a lo mejor es lo que sea, y que empieces un poquito a poner en práctica estas cositas que te voy contando, y ya verás como poco a poco irás desarrollando esas habilidades, que además es muy interesante, pero que muchas empresas están buscando. Ya se busca muchas veces cuando tenemos un mundo en el que parece que las máquinas están a punto de hacerlo casi todo, pero hay varias cosas que todavía no pueden hacer, y mucho tiene que ver con esta parte de más emocional, más de desarrollo, más de empatía, más creativa. Las máquinas todavía no llegan a eso, así que te invito a que pongas foco en desarrollar eso, que realmente es lo que te va a diferenciar de otras personas, pero también de como decimos, de esa competencia que está ahí, que es la tecnológica. Así que bueno, espero que te haya gustado, espero que te sea útil, y como siempre, si en algún momento quieres escribirme y quieres contarme de qué te gustaría que habláramos,
bueno, pues aquí soy toda oídos. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanessacarrera.com.